Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Kevin Verde Soto, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y este es un deber para la asignatura de Matemáticas Discretas. Vamos a resolver 3 ejercicios del capítulo 2 del libro de Matemáticas Discretas con aplicaciones de Susan. Bien, nos encontramos en el capítulo 1, sección de ejercicios 2.1. El enunciado nos dice, en los ejercicios del 25 al 31 utilice las leyes de De Morgan para escribir las negaciones de los enunciados. El ejercicio 31 nos dice, ¿el tren llegó tarde o mi reloj se adelantó? Recordemos que las leyes de Morgan nos dicen que la negación del enunciado y es lógicamente equivalente a un enunciado o y cada componente del enunciado va negado y viceversa. Entonces, si denominamos el tren llegó tarde como P o mi reloj se adelantó como Q, tenemos un enunciado P o Q y tenemos que negarlo. Entonces tenemos la negación de P o Q, que sería lógicamente equivalente a no P y no Q, nos encontraríamos en este caso. Entonces, para negar el enunciado simplemente decimos que el tren no llegó tarde y mi reloj no se adelantó. Bien. Siguiendo con el capítulo 2, la sección de ejercicios 2.2 del ejercicio 36 nos dice, teniendo una gran visión de su educación, va a la corporación Prestigio y pregunta qué debe estudiar en la universidad para que se le contrate cuando se gradúe. El director de personal responde que se le contratará solo si hace una carrera de matemáticas o en ciencias de la computación, obtiene un promedio de B o mejor y toma el curso de contabilidad. De hecho, lo hace, estudia matemáticas, obtiene un promedio de B más y estudia contabilidad. Regresa a la compañía Prestigio, hace una solicitud formal y es rechazada. Nos preguntan si el director del personal le mintió. Entonces, tenemos el enunciado que dice, si hace una carrera de matemáticas o en ciencias de la computación, obtiene un promedio de B o mejor y toma el curso de contabilidad, entonces se le contratará. Es un enunciado del tipo condicional. Y si decimos que si hace una carrera de matemáticas o en ciencias, obtiene un promedio de B o mejor y toma el curso de contabilidad como P, entonces se le contratará como Q. Recordemos que la tabla de verdad para un enunciado condicional es la siguiente, en donde tenemos que una combinación de circunstancias en las que se llamaría un enunciado condicional falso, es decir, donde sabríamos que el director del personal está mintiendo, es cuando el antecedente es verdadero, la hipótesis es verdadera y el consecuente es falso. Entonces, aquí en el enunciado nos mencionan que de hecho se estudia matemáticas, obtiene un promedio de B más y estudia contabilidad. Entonces se cumple, P es verdadero. Y también nos dicen que cuando hace la solicitud, esta es rechazada. Entonces, Q, como no se le contrató, es falso. Nos encontramos justamente en este caso, donde el enunciado condicional es falso. Entonces concluimos que en efecto el director del personal mintió. El siguiente ejercicio es del capítulo 2 de la sección de ejercicios 2.3. Nos dicen que algunos de los argumentos de los ejercicios siguientes son válidos, mientras que otros muestran el error converso o contrario. Utilice símbolos para escribir la forma lógica de cada argumento y si el argumento es válido, identifique la regla de inferencia que garantiza su validez. En caso contrario, deberá indicar si se comete error converso o error contrario. El ejercicio 30 nos dice, si este programa de computadora es correcto, entonces produce la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que emitió el profesor. Este programa de computadora genera la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que me dio mi profesor. Entonces, este programa de computadora es correcto. Si denominamos P como si este programa de computadora es correcto, entonces, y produce la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que me dio el profesor como Q, tenemos un enunciado condicional y además nos dicen que este programa de computadora genera la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que me dio mi profesor, que también sería Q. Y finalmente concluye en P. Entonces tenemos P, entonces Q, y afirmamos Q y entonces decimos que pasa P.
Evidentemente este es un enunciado inválido y se comete el error converso. Tendríamos el modus ponens. Si tendríamos P, entonces Q, y afirmamos el antecedente, entonces podríamos concluir Q. No es el caso. También podríamos ver el modus tollens, pero tendríamos que tener P, entonces Q, y la negación de Q para obtener la negación de P. Lo que no es de este caso, entonces es un argumento inválido y se comete el error converso. Bien, muchas gracias por su atención.